Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de yourcentralvalley.com y Facebook Live. La primera ronda de vacunas Pfizer han llegado al Valle Central. El Hospital Infantil Valley Children's Hospital fue seleccionado como uno de los centros para recibir y almacenar las dosis de las vacunas. De las 975 dosis, el hospital se quedará con 535. Representantes del hospital dicen que esperan el que trabajadores de salud reciban la vacuna primero este miércoles. Y se espera que más personas en el país reciban la vacuna contra COVID-19. Algunas de las primeras vacunas fueron proporcionadas a trabajadores de salud alrededor de la nación este lunes. Funcionarios de salud dicen que el distanciamiento social y máscaras tienen que seguir hasta que todos reciban la vacuna. Esto luego de que se reportaran más de 300,000 muertes debido al virus en los Estados Unidos. Se espera que esta semana el país reciba 2.9 millones de dosis de la vacuna Pfizer y la próxima semana se espera que reciban 2.9 millones y 20 millones para finales del año. Por su parte, autoridades de salud aún siguen intentando convencer al público que la vacuna contra COVID-19 es segura. En un estudio reciente por Pew se muestra que 6 en cada 10 personas dicen que tomarán la vacuna cuando esté disponible, pero este número es aún más bajo entre la comunidad de color. En el condado de Fresno, el proyecto de equidad de COVID-19 está trabajando con 100 trabajadores de salud que han recibido entrenamiento en relación con la vacuna, para de esa forma el poder educar a su comunidad. Autoridades dicen que esto es una clave importante para combatir el virus en esta comunidad. What we've appreciated about the federal and the state allocation requirements are has an equity lens, and that means people of color. Autoridades dicen que el trabajo en conjunto ayudará con otras iniciativas de salud. Por otro lado, funcionarios de salud del condado de Tulare esperan el recibir cerca de 3,000 vacunas en estos días. Esas dosis serán para trabajadores de salud y esos hogares en que las vacunas serán divididas en 3 partes, una para el Hospital QL Delta, otra para Sierra View Medical Center y otra para que el Departamento de Salud distribuya entre centros de asistencia. Y hoy es el último día para clases en persona para algunos estudiantes de preparatoria en Merced. Luego de que regresaran al aprendizaje a una distancia, el Distrito Escolar de Merced dice que menos estudiantes se están presentando a las escuelas y están enfrentando un problema de personal. Es por eso que decidieron el cerrar los planteles educativos. Representantes del distrito informaron que piensan en regresar a clases en persona para su segundo semestre el 19 de enero. Por lo tanto, el Departamento de Salud del Condado de Santa Clara ha decidido el llevar a pruebas de COVID-19 directamente de puerta a puerta. El departamento cuenta con 4 grupos con 2 miembros en cada uno. El grupo ofrece pruebas de autocolección observada al aire libre. El grupo cuenta con identificaciones y le avisan a la comunidad cuando estarán en su área. Their approach is really genuine and, comes from the heart. And the secret sauce to this work is them. If you had the right credentials, says, look, I'm here to give you the shot or the test, and everything looks legit, yeah, of course. Se espera que el programa siga por los próximos 6 meses. Ahora nos vamos al otro lado del estudio donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, nuestro problema va a estar neblina en la mañana, de nuevo mañana y ahora un poco nebloso en el Valle Central, solo un poco, pero suficiente sol para temperaturas ser cerca del promedio. 55 grados ahora en Fresno y Visalia y Hanford, 56 en Lemoore, 54 en Merced y Los Banos. Y un aviso nuevo es en inglés, pero significa aviso de neblina densa. En la mañana, visibilidades va a estar un poco más peligroso en el Valle Central y empieza a las 10 esta noche. Ahora, satélite nos muestra los lugares con neblina en la mañana en el norte y en el sur, y en Futurecast dice un poco lugares con neblina en la mañana, pero es
Probablemente un problema en la mañana con temperaturas como eso, 33 en Madera, 32 en Mendota, 32 en Hanford y Visalia. En la tarde, temperaturas en los 50 en el Valle Central. Y para los próximos 7 días, neblina en la mañana para el miércoles y el jueves. Las lluvias regresan para solo un día, neblina en los días después, este fin de semana y la próxima semana, pero cada día en la tarde temperaturas van a estar un poco más cálidas. Desiree, regreso contigo. Y se siente el frío. Gracias, AJ. Unidades de cuidado intensivo alrededor del estado dicen que no cuentan con suficientes camillas para pacientes. La región de al sur de California reportó que cuentan con una capacidad de 2.7%. El condado de Los Ángeles informó que existen 4,000 personas hospitalizadas debido al virus en estos momentos, lo que está causando que más hospitales busquen espacio para más camillas para futuros pacientes. Plan and expand capacity out, it's really staff that's in limited supply. And, if this continues for another couple of weeks like this, when you have your car accident, where are you going to go? If you're not playing by the rules, to put it blunt, at this point, you're part of the problem. Funcionarios de salud dicen que esperan que la vacuna ayude a controlar el estrés de esta situación. Y al sur del valle, autoridades intentan descifrar quién es el responsable de asesinar a un cajero de una tienda. El delito se registró este lunes por la noche en el negocio Wakena Market, en la avenida Wakena. Oficiales del condado de Tulare revelaron que al llegar a la escena encontraron al cajero muerto. Autoridades dicen que al momento del crimen solamente se encontraba una persona dentro de la locación y que buscan a 2 sospechosos armados. Detectives dicen estar revisando video de vigilancia para identificar a los malhechores. This is a very rural area. Talking with the witnesses out here, they all know each other. There is several houses in the area that are all close to each other. Si usted cuenta con información sobre este caso, se le pide que se comunique con la oficina del alguacil del condado de Tulare. En otros casos, detectives buscan al sujeto que abrió fuego contra otro hombre en el área central de Fresno. El incidente sucedió cerca de la calle Primera y Terrace el lunes por la noche. Autoridades informaron que la víctima y su novia se encontraban en un garaje de una vivienda cerca de la calle Segunda cuando alguien tocó y comenzó a disparar contra ellos. Por suerte, ambos pudieron correr. El hombre fue llevado al hospital tras recibir un disparo en la espalda. Se espera que se recupere. Por el momento, oficiales no cuentan con una descripción de este sospechoso. En otros temas, líderes de la ciudad de Clovis han elegido un nuevo diseño para la bandera de la ciudad. El alcalde Drew Basinger fue el que creó la idea el año pasado, pero debido a la pandemia ese plan se detuvo. Pero ahora el alcalde dice que quiere terminar este proyecto antes de que concluya su término. La nueva bandera incluye un logotipo de Bronco Billy y la fecha que la ciudad fue incorporada. Esperan el poder agregarla para principios del próximo año. Y el último día para enviar paquetes para que lleguen a tiempo, el día de Navidad se aproxima y con más paquetes siendo enviados más que nunca, representantes de la oficina postal dicen que personas deberían de enviarlos ahora. Al día de hoy es la fecha límite para un número de principales de operadores de envío para que personas reciban sus paquetes para la Navidad. Analistas de la industria dicen que este año se espera que se envíen alrededor de 3 billones de paquetes entre el Día de Acción de Gracias y Navidad. I have never seen a demand that is at that high, exceeding the capacity, no matter which carrier you are. Esas son las fechas para recordar. La fecha límite para enviar tarjetas es el 18 de diciembre y si planea el enviar mercancía después del 19 y quiere que llegue para Navidad, tendrá que pagar un costo adicional. Y la Universidad Fresno Pacific espera el poder compartir el espíritu navideño con veteranos locales. La universidad ha lanzado su primer operativo especial llamado Operativo Querido Veterano. Organizadores están recaudando tarjetas navideñas con notas escritas para los veteranos y de esa forma recordarles que son apreciados. I just want to make sure that people don't forget our veterans and the price and the sacrifices that they have made, and especially our older veterans. There are many that have PTSD, and
just those feelings of isolation. So anything that we can do as a community that takes Las tarjetas serán colectadas hasta el 20 de diciembre y serán entregadas el 21 de diciembre al Hospital de Veteranos en Fresno y en la Casa de Veteranos de California. Si le gustaría enviar una tarjeta, visite nuestra página yourcentralvalley.com para más información. Una idea muy bonita para enviar cartas a nuestros veteranos, en especial en estos días. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.